Llegamos al tema número 9 de esta serie de Apocalipsis 12. El gran conflicto está por concluir. En este tema número 9 vamos a hablar de lo que menciona Apocalipsis 12, el dragón persiguió a la mujer. Ese es el tema que vamos a cubrir en este y en el próximo programa. Comenzamos por dar una lectura a Apocalipsis capítulo 12 y versículos 13, 14, 15 y 16. Comenzamos con el versículo 12, la primera parte. Dice así: ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase desde delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En esta porción de Apocalipsis 12 vamos a destacar 6 puntos importantes. El primero de ellos, el dragón arrojado del cielo. En segundo lugar, el dragón persiguiendo a la mujer. En tercer lugar, la mujer recibe alas de águila para huir de la presencia del dragón. Luego vamos a hablar de una expresión relacionada con tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En la quinta parte de este tema vamos a hablar del dragón arrojando agua como un río contra la mujer. Y finalmente, la última parte del tema tiene que ver con la ayuda que la tierra le da a la mujer, sorbiendo, tragándose el agua que el dragón derrama en contra de ella. Con esto como anticipo, vamos a la primera parte del tema de esta ocasión, el dragón arrojado del cielo. Eso nos requiere que releamos la segunda parte de Apocalipsis 12 y la primera parte del versículo 13. Vamos a leer otra vez. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Los seres celestiales expresan tristeza, pena por los habitantes de la tierra. Comienza diciendo Apocalipsis 12:12, ay de la tierra y del mar. Y cuando nosotros vemos que los seres celestiales se lamentan de esa manera con relación a los habitantes de la tierra, uno se pregunta, ¿pero cuál es el motivo? Y el motivo está en ese mismo versículo, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. El diablo descendió con gran furor. Ese furor se encendió en su corazón cuando él se dio cuenta que le queda poco tiempo. Después del conflicto entre Satanás y Jesús, los últimos días de la historia terrenal de Jesús, después de ese conflicto, Satanás, como el hostigador, como el que estaba promoviendo las turbas y las decisiones que llevarían a Jesús a la cruz. En todo momento Satanás se afanó por lograr que Jesús pecara. Pero el tiempo pasaba y Jesús se mantenía fiel a Dios. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Finalmente Jesús murió sin haber pecado. Y eso llenó de preocupación a Satanás, porque se encontró con el primer ser humano que no se sometió a su voluntad, que prefirió ser fiel a Dios
antes que a cualquier otra cosa. Jesús murió. Satanás no estaba contento. ¿Saben por qué no estaba contento? Satanás no estaba contento porque él no logró que Jesús pecara. Por lo tanto, él estaba preocupado. Sí, Jesús murió, pero no lo indujo a pecar. Jesús había prometido que él iba a resucitar. Y Satanás logró que se estableciera una guardia de soldados romanos en torno a la tumba en donde fue depositado el cadáver de Jesús. Pero no conforme con esa guardia romana, Satanás y sus acompañantes, los demonios, hicieron una segunda guardia en torno a la tumba de Jesús. Satanás quería asegurarse que Jesús no saliera de la tumba, que Jesús no resucitara como él había anticipado. Había una tercera guardia, y la tercera guardia era un grupo pequeño, relativamente pequeño, de ángeles que había sido comisionada por Dios Padre para darle la bienvenida a Jesús en el momento en que él resucitara. Terminó el viernes, pasó el sábado, llega el domingo, pasa la noche, está llegando la madrugada, allí está la guardia romana, allí están Satanás y los demonios, y los ángeles de Dios están allí como la tercera guardia, esperando el momento. De momento desciende del cielo un ángel especial, enviado para decirle a Jesús: tu Padre te llama. Y cuando ese ángel descendió, los que estaban allí se asustaron por la gloria que acompañó a ese ángel. El ángel cumplió su misión y dijo a Jesús, que estaba dentro del sepulcro: tu Padre te llama. Y en respuesta a esa declaración, Jesús se levanta, sale del sepulcro y proclama: yo soy la resurrección y la vida. Satanás y los demonios huyeron de la escena, desaparecieron. Los soldados romanos se quedaron como muertos, pero Satanás sabía que su destino estaba decidido. La persona a quien él no pudo vencer, lo venció a él. Por lo tanto, su destino estaba decidido ya. La ira de Satanás se encendió cuando se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Estaba derrotado y estaba sentenciado. Para entender cuál es la sentencia de Satanás, vamos a tener que movernos al libro de Ezequiel, al capítulo 28, y vamos a leer de allí los versículos 18 y 19. La sentencia es la siguiente. Dice así, leyendo solamente la porción que he marcado en la pantalla como rojo. Dice allí: saqué fuego de en medio de ti, que te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra. Y en el versículo 19 dice: para siempre dejarás de ser. Satanás había leído ese capítulo, lo conocía muy bien y sabía que ese capítulo se refería a él. Ahora él sabe que su destino está decidido, que su día va a llegar en que va a ser reducido a ceniza y para siempre dejará de ser. En Apocalipsis 12:13 dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado del cielo. ¿Cómo supo Satanás que había sido arrojado del cielo? Dice el texto que él vio. No hubo una pelea cuerpo a cuerpo entre Jesús y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. No hubo una pelea utilizando armas de fuego o ningún tipo de arma. Sencillamente Satanás vio que había sido arrojado del cielo. Para entender esto, tenemos que saber lo que significa la palabra ver. Y la palabra ver, de acuerdo a nuestro diccionario de la Real Academia Española, edición del Tricentenario, significa se percató. Satanás se percató, Satanás se dio cuenta, Satanás percibió con su inteligencia, Satanás comprendió, corroboró, comprobó que había sido arrojado del cielo.
a partir de la resurrección de Cristo, que fue seguida 40 días después por su ascensión al cielo, Satanás sabía que no tenía nada que buscar en el cielo. Él fue el que persiguió a Jesús hasta la muerte. Y ahora Jesús está en el cielo vencedor. Por lo tanto, él no tiene nada que buscar en el cielo. Se le informó que había sido destituido del cielo. Satanás no fue echado del cielo por medio de una guerra física, basada en fuerza física, sino por las circunstancias. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Satanás se dio cuenta que no podía volver al cielo, que había quedado excluido del cielo, que fue dejado fuera del cielo, y eso fue lo que hizo que se llenara de furia. Pasemos a la segunda parte del tema. El dragón persiguió a la mujer. Y ahora vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, que dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Impedido de ir al cielo, Satanás tomó la única opción que le quedaba. Ya él no puede ir al cielo a levantar ningún alegato en contra de Cristo. Ya él no puede ir al cielo para tratar de seducir a los ángeles para que se vayan en su favor y en contra de Dios. Ya los seres celestiales le conocen muy bien por el trato que él le dio a Jesús cuando Jesús estaba como hombre en la tierra. Por lo tanto, no tenía nada que hacer en el cielo. Y solamente le queda una opción, y esa opción es perseguir a la mujer, perseguir a la iglesia que está sobre la tierra, aquellos hombres y mujeres que se declaran fieles a Jesús, creyentes en el Mesías, en el Redentor del mundo. De esto no voy a decir mucho más, porque ese fue el tema tratado en el tema número 5 de esta serie. Por lo tanto, no voy a añadir nada más. Voy a presumir que ya ustedes estuvieron presentes en el tema número 5 y que eso lo entienden, no es necesario explicar nada más. Pasamos entonces a la tercera parte. La mujer recibió alas de águila para huir. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 y la primera parte del versículo 14. Dice de la siguiente manera: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Comienzo la consideración de esta parte enfocándonos en esta frase del versículo 14 al principio, que dice: se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Cuando uno lee una declaración como esta en la Biblia, viene a la mente algo. Es una pregunta: ¿a qué se refiere? ¿Qué significa esto de las 2 alas de la gran águila? Quiero que sepan que Jesús, durante su ministerio terrenal, habló mucho en parábolas. Y el Apocalipsis es un conjunto de parábolas, de metáforas, de símiles y de otras figuras del lenguaje que el Señor ha querido usar para que aquellos que le aman puedan entenderlo bajo la dirección del Espíritu Santo, y los que no le aman se vuelvan confusos al no entender lo que la Escritura está diciendo. La palabra de Dios está destinada a cada ser humano. Hay seres humanos que la valoran y hay seres humanos que no la valoran. Aquellos seres humanos que la valoran tienen a su disposición al Espíritu Santo para guiarles a toda verdad. Aquellos seres humanos que no la valoran, aunque el Espíritu Santo está disponible,
a ellos no les interesa, por lo tanto van a concluir que la Biblia es una locura, especialmente que el Apocalipsis. Eso no hay forma de entender. La mujer que representa a la iglesia recibió las dos alas de la gran águila. La gran pregunta es, ¿qué significa esto? Y quiero compartir con ustedes un pensamiento que no quisiera que olvidaran nunca. Cuando usted tenga alguna pregunta relacionada con las Escrituras, Jesús nos ha dicho claramente qué es lo que usted debe hacer. Cuando yo tengo una pregunta sobre la Biblia, no tengo que buscar a un teólogo para preguntarle para que él me explique. No tengo que buscar a un maestro de Biblia o a un predicador para que me explique. Jesús ha dicho solamente una cosa: escudriñad las Escrituras. Por lo tanto, cuando nos encontramos con esta declaración de que la mujer que representa a la iglesia recibió las dos alas de la gran águila, la pregunta que yo debo hacerme y cuya respuesta debo buscar en la Biblia es: ¿qué representan esas dos alas de la gran águila? Si ustedes tuvieran el privilegio que yo tengo de tener la Biblia en un disco de computadora, y tener un buscador excelente, usted pone en el buscador dos palabras: águila y alas. Y el buscador le va a llevar automáticamente a todas las porciones de la Biblia donde se usan esas dos palabras. La tarea suya es estudiar esas porciones de la Biblia hasta entender lo que quiere decir eso en esa porción. Y la comprensión de cómo se usa esta figura, esta metáfora en otras partes de la Biblia, me va a arrojar luz para yo poder entender cómo la usa el libro de Apocalipsis. Y vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Vamos a la primera vez que se usa esta expresión de alas de la gran águila. Y es en Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4. Éxodo 19, versículos 3 y 4. Y dice así: y Moisés subió a presentarse ante Dios. El Eterno lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ese pasaje no es difícil de entender, es muy sencillo. Dios le dijo a Israel a través de su siervo Moisés: os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Cómo entendemos eso? Esto significa, primero, que Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud a la que estuvo sometido por muchos años en Egipto. Y los últimos años de esclavitud fueron especialmente muy severos, muy duros. Los obligaban a trabajar en la construcción de ciudades y apenas le permitían tener lo suficiente para poder comer. Eran oprimidos. Y la opresión fue tan dura que el pueblo comenzó a clamar a Dios, gente que probablemente nunca había orado. Ahora, ante la angustia, decide que va a orar. Se juntan para clamar, para orar todos ellos, para que Dios los libre de la esclavitud. Y finalmente, Dios les libró de la esclavitud. Los sacó de Egipto y les guió con toda seguridad. Pasaron el Mar Rojo en seco. Hicieron frente a la vida del desierto sin ningún problema. No solamente les libró de la esclavitud, también les guió con seguridad, suplió sus necesidades. Cuando sintieron necesidad de agua, Dios hizo que el agua amarga de Mara se convirtiera en agua potable. Cuando más adelante tampoco había agua, Dios les sacó agua de una piedra. Cuando la comida que sacaron de Egipto se acabó, Dios hizo que descendiera del cielo maná, comida de ángeles, y estuvieron alimentándose en el desierto por 40 años.
Cada necesidad que se presentaba, Dios se la suplía. Finalmente, los hijos de Israel, que eran probablemente más de 2 millones de seres humanos, llegaron al Sinaí para encontrarse con Dios. Nunca lo vieron, pero tuvieron evidencia de la presencia de Dios y escucharon su voz. Y recibieron de Dios las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Eso es lo que significa las alas de águila. Cuando Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Eso significa que Dios había guiado a su iglesia a lugares desiertos, a lugares despoblados, donde la iglesia pudiera adorar a Dios según los dictados de su corazón. La iglesia cristiana fue perseguida desde que su fundador estuvo en la tierra. El primer perseguido fue Jesús mismo, y fue perseguido a muerte, y muerte de cruz. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, la iglesia continuó con su labor. Tuvieron tanto éxito en Jerusalén que se levantó el espíritu egoísta de los enemigos del evangelio y comenzaron a perseguir a los predicadores cristianos. Y muy pronto tuvimos a Esteban como el conocido como primer mártir cristiano. Ese día se desató una persecución y la iglesia fue esparcida, y donde la iglesia iba predicando el evangelio. ¿Por qué se fueron de Jerusalén muchos cristianos? Porque los estaban persiguiendo a muerte. ¿Y a dónde huían? A donde pudieran vivir con paz, en tranquilidad, donde no tuvieran la opresión que estaban sintiendo en Jerusalén. La primera experiencia de la iglesia perseguida fue con el pueblo de Israel. Los israelitas, los judíos, se convirtieron en los primeros perseguidores de los cristianos. Luego los romanos persiguieron a la iglesia cristiana por aproximadamente 200 o 300 años. Y finalmente la iglesia cristiana fue perseguida por el Papa. No estoy fallando a la verdad, estoy diciendo algo que todos pueden entender. Dios guió a su iglesia a lugares despoblados y allí la sostuvo. Se comprometió en proveer lo necesario, tanto material como espiritual. Resumiendo lo que he dicho hasta este momento en este programa, que he titulado El dragón persiguió a la mujer, tema número 9, lo resumimos esta primera parte de la siguiente manera. El dragón fue arrojado a la tierra. No fue arrojado por medio de una guerra, sino que él vio que ya no se le recibía en el cielo, porque en el cielo se recibió a quien él no pudo vencer, a Jesús. Jesús fue el vencedor, él fue el derrotado. En segundo lugar, vimos cómo el dragón persiguió a la mujer, comenzando utilizando al pueblo judío primero, luego utilizando el imperio romano. No pudiendo hacer nada contra Jesús y los seres celestiales, Satanás persiguió a los seguidores de Cristo en la tierra. Y la tercera parte, la mujer recibe alas de águila para huir de la serpiente al desierto. Dios se llevó a la iglesia a lugares distantes y desiertos donde la iglesia podía tener sosiego y paz. La siguiente parte la vamos a tratar en el próximo programa. Es el tema número 9, la última parte. Hasta entonces, esperamos que ustedes, amigos televidentes, hayan disfrutado, y si tienen alguna pregunta, vean la dirección y el teléfono y comuníquense con nosotros. Dios les bendiga.